Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar número 3 en el marco del curso de Buenas Prácticas de Manufactura, el webinar de optimización de la seguridad transfusional mediante buenas prácticas de laboratorio y control de calidad. Mi nombre es Mauricio Beltrán, soy el asesor regional de servicios de sangre y trasplantes de la Organización Panamericana de la Salud. Eh, Les agradezco a todos los ponentes, panelistas, colaboradores y asistentes mm, por estar aquí en este seminario número 3, como ya lo mencioné, del curso que acompaña el curso de Buenas Prácticas de Manufactura para Servicios de Sangre. Nos acompaña para dar inicio en este seminario y dar las palabras de apertura nuestro colega, el ingeniero Alexander Lengruber, jefe de la unidad de acceso a tecnologías sanitarias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, Departamento de Innovación, Medicamentos y Tecnologías. Alex, adelante, por favor. Buen día. Buenos dias, Maurício, colegas, nossos participantes do webinar. Muchas gracias Participantes. pela participação, muchas gracias, Maurício. Eh, Queria ver que já temos aí 100 pessoas conectadas, em número crescendo, assim que muito contentos aí do interesse por el tema. Vou ser breve, me gostaria dar algumas palavras de abertura e dizer que a OPS, através de seu departamento de inovação, acesso a medicamentos e outras tecnologias sanitárias, e nossa unidade de acesso a tecnologias, nós gostaria de dar a todos e a todas uma cordial bem-vinda a este webinário Optimização da Seguridade Transfusional mediante boas práticas de laboratório e controle de qualidade. Esse webinar dá continuidade ao curso introdutório e curso avançado de Buenas Práticas de Manufatura em Serviços de Sangue da OPS em idiomas espanhol e português, que foram desarrollados no ano passado para o fortalecimento da regulação e das buenas práticas em los serviços de sangue. Os cursos de Buenas Práticas em Manufatura e Serviços de Sangue têm por propósito apoiar o personal dos serviços de sangue, bancos, centros de coleta, centros de fraccionamento ou de separação de sangue, serviço de transfusão e outros serviços. Também os funcionários dos programas nacionais de sangue, os funcionários das autoridades reguladoras nacionais, as agências reguladoras de produtos sanguíneos, em la implementação de processos de qualidade, la organização dos serviços de sangue em modelos eficientes e sustentáveis em aumento de plasma de qualidade para a produção de medicamentos derivados do plasma, e assim poder alcançar o objetivo regional de acesso universal a sangue segura. A OPS, através de nosso departamento, realiza este webinário com o título de Optimização da Seguridade Transfusional mediante Buenas Práticas de Laboratório e Controle de Qualidade, para destacar a importância dessas buenas práticas de laboratório na seleção de donantes, assim como na implementação de controles de qualidade e manter as buenas práticas em la cadena de frio para conservar os componentes sanguíneos em estabelecimento e mantenimento de altos estándares de segurança em las transfusões sanguíneas. Finalmente, se oferece uma visão prática de experiências regionais dos serviços de sangue, com o objetivo de compartilhar os avanços e retos de los sistemas de qualidade conforme as buenas práticas de manufatura para os serviços de sangue. Deste modo, me gostaria de novo agradecer, ver que já temos aí 113 participantes conectados, agradecer a participação. Temos uma renda que seguramente Maurício vai apresentar em seguida nossos ponentes e participantes desse webinar. Nós vamos atender experiências muito interessantes de Brasil, meu país, aí, meu compatriota Sérgio. Depois vamos atender a Colômbia com Sandra e Sebastián de Argentina, pero Maurício vai ser as introduções de maneira correta e apropriadas. Queria agradecer o brilhante trabalho
que Maurício Beltrán, nosso assessor de sangue e transplantes aqui na UPS, realiza em La Região. E essa é uma atividade mais. Também agradecer a Ana Menriva, também, que apoia Maurício, também em nosso programa de sangue e transplantes, e toda a equipe que ha participado na organização desse webinar. Veio aqui Elisete Nunes, nossa equipe administrativa, e todos que estão também apoiando a organização desse webinar. Assim que felicidades pela equipe, a Maurício e a equipe, e agradecer de novo pela participação a ustedes e também especialmente a nossos participantes ponentes no dia de hoje. Muchas gracias por la participación, gracias por la oportunidad, Mauricio, de hacer esa apertura y les deseo una actividad muy productiva. Muchas gracias. Estimado Alexander, muchas gracias, muy amable por estas palabras. Recordarles a todos que el Departamento de Innovación, Medicamentos y Tecnologías de la Unidad de Acceso a Tecnologías Sanitarias desarrolló estos cursos de introductorio y avanzado de buenas prácticas de manufactura para los servicios de sangre. El curso introductorio cuenta con más de 10.000 participantes o personas que lo han tomado, colegas que lo han tomado. Y el curso avanzado de buenas prácticas de manufactura actualmente cuenta con más de 1.800 inscritos en la versión en español y cerca de 500 en la versión de portugués. Recordar que el curso avanzado cuenta con 14 módulos, se está abriendo paulatinamente acompañado de estos seminarios y que además este curso cuenta con moderación, con coordinadores. Para la coordinación en español está nuestra colega Gloria Barco en la moderación del curso o en la coordinación, perdón, del curso y de los foros que acompañan estos cursos está para la versión o para el curso en portugués nuestra colega Auristela Maciel, a quien invito. Auristela trabaja con nosotros apoyando desde la creación hace más de un año. Eh, ella, como todos la conocen, también trabajó en Anvisa en el servicio de sangre y es nuestra colega desde hace más de un año en el desarrollo, conceptualización y ahora en la coordinación de la versión en español. Auristela, por favor, adelante para presentar a nuestros ponentes, nuestro primer ponente. No te escuchamos. No, no te escuchamos. Alô? Ahora sí, Alô? por favor, adelante, Hum. sí, si quieres Bom, presentar. No, eh, ah, gostaria ahora de sí. apresentar inicialmente Me o gustaría Dr. presentar Sérgio inicialmente al Roberto doctor Lopes Sergio Roberto Albuquerque. Lopes Ele é farmacêutico Albuquerque. Él es bioquímico formado pela farmacéutico Universidade bioquímico Federal do formado en la Amazonas. Universidad Federal de Tem título Amazonas. de proficiência Tiene técnica título em de proficiencia imunohematologia pela técnica en Associação Brasileira de inmunohematología por la Hematologia e sección Hemoterapia. brasileña de É mestre em hematología e ciências inmunoterapia. Es hematológicas maestro en pela Escola ciencias Paulista de hematológicas Medicina, por la Escuela doutor Paulista em de Medicina, biotecnologia doctor en pela Universidade biotecnología Federal do Amazonas, del Estado professor do curso de Federal de mestrado e Amazonas, doutorado profesor del em curso de hematologia maestrado básica e y aplicada, doctorado en hematología professor do básica curso de aplicada y es mestrado profesor em del hematologia curso de também pela maestría en Universidade hematología, también por la Estadual do Universidad Amazonas. É Estadual del diretor Amazonas. técnico Es de director hemoterapia técnico do de Hemocentro hemoterapia do del Amazonas. Hemocentro de Dr. Sérgio vai Amazonas. nos falar sobre as Doctor boas Sergio nos va a práticas hablar sobre las buenas laboratoriais prácticas na en seleção das laboratorio, amostras do en la doador, selección de las os muestras del erros e donante, problemas possíveis los nos errores y testes problemas de posibles en las imunohematologia e pruebas de de pesquisas de doenças inmunohematología, transmissíveis investigaciones de por transfusão. Por enfermedades favor, doutor Sérgio, transmitibles por abra sua transfusión. Por câmera favor, doctor, e seu áudio Sergio puede abrir para sua su cámara y su apresentação. audio para su presentación. Alô, bom dia a todos. Hola, buenos días Conseguem a me ouvir? todos. ¿Me están escuchando? Sim,
Sí. Bom, para mí es un prazer, Bueno, né, estar para mí es un participando placer desse participar de webinar, né? este Graças webinar. a Auristela, né, pelo convite, Muchas indicação gracias, também Auristela, por la da Anvisa, invitación, né? indicación de E Anvisa, de estamos Cristiani. no estado do Y Amazonas, aqui estamos en el estado de no Amazonas, Brasil, aquí en el Brasil, na Fundação Hospitalar en la Fundación de Hospitalaria Hematologia e de Hemoterapia do Estado do Hematología, Amazonas. Inmunoterapia, É um Inmunoterapia del centro estado que de é o único Amazonas. produtor Es de un sangue, centro que né, es el único único productor fornecedor, de sangre, el colaborador único fornecedor de sangue proveedor de no estado. sangre en el E estado. quero Y yo quiero passar nessa manhã, pasar nesses minutos, né, en estos discutir minutos alguns aquí en esta mañana, pontos da nossa discutir algunas experiência, cosas nossas sobre dúvidas, nuestra experiencia, erros sobre possíveis aí, errores, né, dentro posibles da errores dentro de hematologia la e também inmunohematología y da también pesquisa de, de do setor la de pesquisa de doenças investigación, el sector de transmissíveis. investigación de enfermedades É, transmisibles por também aí está transfusión. Muy bien, nosso aquí estado está aqui, né? nuestro estado. Aquí Eu não tenho como ter aqui no um tengo pointerzinho, forma de tener un mas eu posso ir puente, falando e aí pero puedo pedir estar para hablando y passar o ahí slide, voy a pedir Auristela. que pasen las diapositivas. Isso. Assim Auristela. que você quiser que Sí, passe, sí, você así, si solicita e a tan pessoa que vai pronto quieres que passar, lo tá bem? pasemos, solicitas Ok. y pasamos las Bom, diapositivas. então bom dia a todos, Ok, né? Então eu buenos falo días aqui a do estado do todos. Amazonas, Les como hablo estava aquí já desde el dizendo, estado de da Fundação Amazonas, como Hospitalar venía de Hematologia diciendo, e en la Hemoterapia Fundación do Estado do Hospitalaria de Amazonas, no Hematología Brasil. y Hemoterapia en el E é estado o de Amazonas, estado en que é Brasil. Ese es un o estado único que es centro, el né, que único coleta centro sangue que recolecta sangre distribui, né, y produz distribuye y hemocomponentes e produce los distribui para o hemocomponentes y estado, los capital, distribuye por el Manaus, e para o estado, estado por do la Amazonas, capital, e Manaus, também é y o por el estado de centro de Amazonas, y también referência es el para centro tratamento de de doenças referencia para tratamiento hematológicas, de né? enfermedades Tanto hematológicas, de tanto hematopatias de hematopatías benignas, né, como as malignas benignas também. como de las Pode malignas passar? también. Siguiente, por favor. Bom, então, Bien. falando aqui da parte Entonces, imunohematológica, hablando nós aquí de temos na la parte hematologia, de eu dividi essa inmunohematología, apresentação dividí esta nas fases presentación en pré-analíticas, las analíticas e fases pós-analíticas, preanalíticas, né? analíticas y Falando um pouco da nossa postanalíticas, experiência e hablando falando un um poco de pouco do nuestra que a gente já experiencia y también vem un poco de lo que nosotros ya prospectando, venimos no como, teniendo sentido como de prospecto superar o os proyectando prováveis en el erros que sentido de possam superar probables acontecer errores que nesses puedan setores. Então, suceder na fase en estos pré-analítica, sectores. Entonces, en la fase problema que preanalítica, tem que ser un evitado é problema a que troca tiene de que ser amostras na evitado coleta. es Então, el na intercambio de coleta dos muestras en la doadores de sangue, recolecta. né, a gente Durante precisa la ter um recolección de setor de las coleta muestras de sangre, tenemos otimizado, que né, tener un para sector de evitar que, recolección de repente, optimizado uma para evitar bolsa, que de uma repente amostra una de um doador bolsa, seja una muestra de introduzida un num donante tubo sea de um outro introducido en un doador. tubo de otro E donante. isso vai levar Eso a va a um erro llevar a un error total, embora que total, se a gente não aunque tiver si nosotros no como evitar tuviéramos isso, como cómo superar evitar isso, né? eso, cómo Essas superarlo, amostras passam esas sem nenhum muestras problema. pasan sin Então, isso ningún aqui talvez problema. seja um dos maiores Entonces eso aquí problemas, tal vez sea né, uno de los que mayores problemas se enfrenta dentro que se de um banco enfrentan de sangue e se dentro deve evitar, de un banco de né? sangre y Outro debe ser problema evitado. também, a amostra Otro coletada, problema también es la muestra porém não recolectada, cadastrada, pero no uma inscrita. amostra que é coletada lá Una muestra que se no setor de recolecta coleta allí en el sector por de uma falta de, recolección y por falta de conferência, una essa amostra, de conferencia, repente, ela pode não estar esa cadastrada muestra nesse tal vez sistema, podría no estar amostras inscrita en inadequadas el na sistema. inspeção Las visual, né, muestras por exemplo, inadecuadas en la lipemias, porque inspección visual, sabemos por que a ejemplo, lipemia lipemias. ela não está Sabemos que diretamente las relacionada com a lipemias qualidade da están coleta, mas directamente sim relacionadas no o con aspecto la calidad de clínico la do recolección, doador de pero sí con sangue. el Então, é aspecto clínico importante de la donación, del donador de a sangre. triagem Es un aspecto clínica, clínico que a importante. triagem El clínica triaje possa clínico alcançar que pueda doadores que alcanzar a provavelmente possam estar donantes que lipêmicos, né? Isso probablemente aqui pueda estar acaba sendo um problema lipémicos, na es un asunto que imunohematologia acaba e siendo un problema en no setor de pesquisa de inmunohematología, doenças en el transmissíveis sector por de sangue. E investigación de também enfermedades o não transmisibles por cumprimento, né, transmisión. POP, do Y procedimento también el no operacional padrão e cumplimiento del critérios de POP, de aceitação los e criterios de rejeição do laboratório. aceptación y Então, os nossos rechazo laboratórios, en el eles têm laboratorio. esses Entonces, critérios de nuestros laboratorios aceitação tienen e esos rejeição criterios de e a aceptación equipe y tem de que estar rechazo. Y el bem equipo treinada, né? tiene que estar bien Normalmente, esse entrenado treinamento ele tem que y ser normalmente ese entrenamiento tiene que ser refeito, né, para bien fortalecer hecho cada vez mais para esses fortalecer critérios cada de vez aceitação e más rejeição. esos O criterios próximo. de aceptación y rechazo. Próximo, por favor.
Bueno, para mostrarles aquí la fase analítica, aquí en el Hemocentro de Amazonas, hacemos el tipo de ABO RHD, de la prueba directa, y también en gel centrifugación, investigación de gel de centrifugación, el fenotipo en un porcentaje de los donantes de RH, la investigación, el centro de centrifugación, el gel de centrifugación y la extendida de RH, el gel MNS, Diego, también un porcentaje, no son todos los donantes, lo que hacemos también existe un criterio para que hagamos este fenotipo extendido. La investigación de los anticuerpos irregulares, también de gel de centrifugación y la investigación de la hemoglobina S, que recientemente, hay una disertación de una alumna nuestra aquí en la maestría, logramos validar un test de qPCR en pool, utilizando esto donde las muestras son ya recolectadas y nosotros con una sonda conseguimos detectar el intercambio del ácido, de la hemoglobina y entonces detectamos estas células a través del donante. Siguiente, por favor. En la fase analítica, ¿cuáles son los errores que pueden suceder? Entonces, el intercambio de la muestra, el cambio de la muestra, en la posición, en la parrilla, que puede llegar a un error sistemático, aunque el servicio pase los tests automatizados, entonces necesitamos prestar mucha atención en la posición de la parrilla, un error en la preparación de la suspensión y un error de las pipetas cuando no se hacen los tests automatizados. Entonces el error ese se remite a aquel servidor o aquel individuo, ese profesional que obviamente no está siguiendo las recomendaciones del fabricante. Aquí en Brasil es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante. Entonces, un error en la preparación de la suspensión y error de pipetaje, de la pipeta. Una cosa interesante aquí en la preparación de la suspensión, y observamos eso en otros servicios que no son servicios del Hemocentro, sino de algunos otros hospitales, diferentes fabricantes en el pipetaje directo. Entonces, una actividad de un fabricante que recomienda una suspensión de 3%, otro fabricante donador que recomienda del 3 al 5%, otro fabricante que recomienda otro porcentaje. Entonces, eso dentro del Hemocentro de Amazonas, nosotros patronizamos, estandarizamos todos los fabricantes, a todos que la prueba directa tiene que ser del mismo fabricante y usar el mismo porcentaje de preparación de la suspensión. El error de pipetaje también. Hay pipetas descalibradas y también una falta de atención a la hora de montar el test. Otro error que puede suceder es el error de al llenar el mapa de trabajo. Cuando no está descrito, entonces el proceso transcrito, procesos inscritos llevan a una gran cantidad de errores. Entonces, en cuanto menos procesos de transcripción tengamos, es mejor la calidad del servicio. También para los servicios que no son automatizados, la falla de adicionar, agregar elementos de reacción. Entonces, aquí en el estado de Amazonas estandarizamos primero el agente, distinguir el agente, después hacer los tests, las pruebas, para evitar los elementos de reacción, y eso lo hacemos automatizadamente porque hay colección de donantes que están ligados entre ellos, pero no son automatizados, así que los estandarizamos, que primero se debe agregar los reactivos y después los otros elementos. No seguir las instrucciones del fabricante. Eso puede implicar un error, porque el fabricante recomienda una gota de determinado reactivo para determinada suspensión de X fabricante. Y a veces queremos colocar 2 gotas de ese reactivo pensando que va a quedar
mejor la mezcla. No, y colocando 2 gotas se va a doblar la cantidad de anticuerpos y eso podría causar un fenómeno de un error donde no se podría tener la aglutinación. Puede que no suceda la aglutinación que se necesita. Sub o supercentrifugación de las pruebas. Se hace necesaria la calibración de los equipos. Se habla que los científicos, las centrífugas deben ser calificadas para el servicio, deben tener esa fuerza de rotaciones por minuto necesarias para atender las recomendaciones del fabricante y debe estar debidamente calibrada. Y también tubos y microplacas con resquicio de detergentes o que estén sucios, que pueden llevar a cantidades de aglutinaciones falsas, o sea, aglutinaciones sin a la aplicación correcta de los elementos. Próxima, por favor. Pode passar o slide. Otros puntos también. Otros puntos también en la fase analítica. En relación a la fase analítica, el almacenamiento no adecuado de los reactivos. Ellos están almacenados en neveras que no están debidamente calibradas, no están debidamente calificadas para el servicio. Entonces, por ejemplo, aquí en el Brasil no podemos utilizar las neveras domésticas, tenemos que utilizar neveras específicas para este oficio y que tengan más fiabilidad con las temperaturas de almacenamiento de esos reactivos. Entonces, a veces hasta el almacenamiento se queda en la nevera como debería estar, pero esa nevera no está calificada para el mantenimiento de las características de ese reactivo. Interrupción del test. Un test debe iniciar y ser concluido, entonces no podemos hacer una prueba en el medio de él, principalmente los tests calificados que podrían dar un falso positivo, un falso negativo. El almacenamiento de la salina del suero fisiológico debe ser almacenado adecuadamente con un medio salino que esté almacenado hace mucho tiempo. Eso podría llevar a una reducción del pH, a un error. Entonces sabemos que la reacción necesita de un medio de pH neutro y si se deja en una suspensión ácida, puede ser que esa ligación no suceda correctamente. Y también la disminución de algunos iones o algunos átomos, algunas moléculas que hacen parte de la salina, del reservorio, por ejemplo, de la parte salina. Ella siendo absorbida por la salina podría llevar resultados falsos positivos, equipos no calificados sin calibración y no validados. Entonces, aquí en el Brasil, las normas brasileñas necesitamos tener los equipos totalmente, debidamente calificados. La calificación de ellos, por ejemplo, una nevera, se va a ver si en toda el área de la nevera, si tiene la misma temperatura y esa rastreabilidad máxima y mínima de esa nevera es la misma en todas las partes internas de la misma nevera. La calibración de los termómetros, por ejemplo, y la validación de los equipos también. No solo la validación de los agentes, sino de los equipos donde vamos a observar la no alteración macroscópica en reactivos o en hemocomponentes en ese equipo que nosotros estamos probando y validando. Reactivos también sin validación de evaluación de control de calidad, sin validación de eso o no validados, utilizados en la rutina. Entonces observamos eso en los diferentes servicios. Es un trabajo continuo que estamos aquí haciendo en el Centro Coordinador del Estado. Entonces observamos algunas agencias transnacionales en reactivos que no pasan por la evaluación de cada parte, de cada punto. Y a veces esos reactivos no están para esa titulación o con esa validez necesaria.
para que sea utilizado en nuestra rutina. Y esos tampoco son validados, entonces necesitamos antes de colocarlos en la rutina, validar esos reactivos y saber que ellos puedan, que no vayan a dar, que podrían no dar el resultado esperado. Eh, Tienen que ser conocidos para poder hacer la validación de sus reactivos. Donantes con test de antiglobulina directo positivo, que podrían hacer que haya una alteración allá en el resultado. Entonces, difícilmente se va a encontrar una persona compatible, pero podría dar un falso positivo. Esto debe ser detectado también en la fase analítica. Lavados inadecuados también para quien hace el lavado del P, allí el test efectivos para la utilización nacional. Estas lavados inadecuados pueden llegar a resultados negativos o falsos negativos o alteración de la globulina. Próxima, por favor. En la fase post-analítica, la interpretación incorrecta del resultado de la prueba, una interpretación, por ejemplo, a veces de un subgrupo que está presente allí y esa lectura se hizo inadecuadamente para un rotulado inadecuado, una concentración de hemocomponentes y la no realización de las conferencias de los resultados, la doble conferencia de los resultados, revisión de los resultados. Hoy no existen tests automatizados, entonces hay una exigencia de vigilancia sanitaria del órgano regulador aquí en el Brasil para que se haga un chequeo doble de los resultados liberados, obtenidos. Cuando no hay supervisión del registro y la digitación de los resultados, entonces es necesario que tenga un doble chequeo de los resultados y una supervisión por un profesional de nivel superior en ese sector que va a hacer supervisión del registro y la digitación de los resultados. Y también la digitación incorrecta, una digitación manual, vamos a decir así, es muy posible que haya un intercambio un cambio de digitación incorrecto. Entonces, en la parte post-analítica, los errores que pueden suceder tienen más que ver con la falta de supervisión del doble chequeo y la supervisión de los resultados. Siguiente. 5 minutos, Sergio. Muy bien. Aquí en la fase de la investigación de infecciones transmitidas por la transfusión, tiene la cuestión de la homogenización de la muestra, tiene que estar totalmente homogenizada, la baja calidad del tubo con el separador, el volumen inadecuado, la muestra lipédica y hemoglobinizada y el tiempo de recolección inadecuado. Por ejemplo, aquí hacemos serologías en lugares que están a 1.000 kilómetros lejos de aquí de Manaus. Entonces, a veces la muestra no llega dentro del tiempo necesario para realizarse el test. 6 días para tecnología y en NAT son 7 días. Siguiente, por favor. Estos son los test que nosotros realizamos aquí en la investigación de infecciones de HIV, de la quimiluminiscencia NAT+, hepatitis B, hepatitis C, HBsAg, en antiquimiluminiscencia, hepatitis C, anti-HBC, quimiluminiscencia, el test de ácido nucleico, malaria, esto de NAT, HTLV, sífilis, Chagas por quiluminiscencia y también la producción de nuestra soroteca que tiene que estar lo más ordenado posible. Próximo. Siguiente, por favor. La fase analítica, las muestras reactivas cambiadas en la repetición, en duplicación. Cuando se da un estado positivo, que el test va a ser duplicado, esa muestra tiene que ser exactamente la muestra de ese donante. Puede ser una causa de error, equipos no calificados, sin calibración y no validados, reactivos sin evaluación del CQ y no validados utilizados en la rutina. Siguiente, por favor.
En la post-analítica, y por la transcripción de los resultados errados debido a la repetición equivocada, la interpretación, para hacer repetición, interpretación incorrecta de los resultados de los tests, la no realización de la doble check en los resultados y sin supervisión del registro de digitación y digitación incorrecta. Siguiente, por favor. Aquí, entonces, nosotros, para evitar esos errores, tanto en la inmunohematología como investigación de las infecciones transmitidas por transfusión, tenemos un servicio, un sistema de interfaceamiento entre la recolección, inmunohematología e investigación de las enfermedades transmitidas por prescripción, la interfaz entre equipos automatizados y sistema informatizado, la identificación de las muestras con etiquetas en barras código único ISBT 128, procesos descritos en procedimientos estandarizados en general para todos los sectores de nuestro hemocentro y un equipo entrenado anualmente. Siguiente. Bueno, aquí hay un poco de algunas fotos, dos fotos de nuestro servicio de investigación de infecciones transmitidas por transfusión. Siguiente. Y aquí también para evitar errores tenemos que buscar cumplir las normas nacionales del Ministerio de Salud y Anvisa, la doble check del registro debe ser de primario, cumplir los criterios para la aceptación y rechazo de muestras y el acondicionamiento después de la recolección en caja térmica con paredes rígidas y temperatura controlada en el trayecto entre la recolección y los laboratorios. Siguiente. Los reactivos y equipos tienen que estar autorizados por el órgano regulador nacional, tienen que tener un registro de Anvisa. Las pruebas tienen que realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, el control de calidad de los reactivos a cada lote y remesa, control de calidad interno diario, evaluación externa de la calidad de equipos calificados y calibrados, equipos con agenda de mantenimientos preventivos y la rastreabilidad de reactivos en equipos e insumos. Siguiente. Y aquí nuestra bibliografía. Yo quiero agradecer la oportunidad por la invitación de Oristela y estoy a disposición para alguna pregunta que pueda surgir. No sé en qué momento, Oristela, si ahora o al final del webinar. Al final, Sergio, de la charla de los tres conferencistas, vamos a abrir para preguntas. Muchas gracias. Agradezco al doctor Sergio y paso la palabra al doctor Mauricio para la coordinación de los otros conferencistas. Muchas gracias al doctor Sergio, gracias a Auristela. Continuamos entonces con el seminario de optimización de la calidad en los servicios de sangre. Vamos entonces con nuestro siguiente panelista, la doctora Sandra Quintero. Ella es bacterióloga, especialista en administración y calidad total en la productividad y máster en medicina transfusional, tisular y celular, con experiencia de más de 17 años en el sector salud en temas relacionados con dirección técnica, administrativa y de calidad en bancos de sangre y servicios transfusionales y laboratorio clínico. Experiencia en planeación, estructuración y desarrollo de contenidos técnicos para formación académica y experiencia en docencia en banco de sangre, medicina transfusional y gestión de calidad, y asesor de procesos de habilitación y puestos de servicio de Colombia. Ella nos va a hablar la doctora Sandra nos va a presentar el tema control de calidad interno de componentes, suministros y reactivos y retos y propuestas de mejora. Adelante, Sandra. Gracias, doctor. Buenos días para todos. Por favor, doc, me ayuda confirmando si pueden ver mi pantalla. Sí, por favor, en modo presentación ponerla, gracias. Un segundo. Listo. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? Sí, pero aún no. Ya, ahora sí. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Como lo dice el doctor Mauricio, mi nombre es Sandra Quintero. Más digamos, de todo lo que allí hay escrito, me declaro pues una enamorada del tema de la transfusión, de todo lo asociado a prestar un servicio para que los pacientes puedan mejorar sus condiciones de vida y en muchas ocasiones salvar vidas, que eso es lo que básicamente nos tiene congregados el día de hoy. Y cada día que nos reunimos a conversar o a prepararnos o a aprender acerca de lo que es la transfusión de sangre o salvar vidas a través de la transfusión de sangre, que es un componente que tiene muchos significados, no solo a nivel clínico, sino en todas las esferas del conocimiento, dado que es un componente que no ha sido posible fabricarlo artificialmente al día de hoy. Y pues la fuente de vida está prácticamente en cada uno de nosotros y eso ha sido pues como un gran misterio que desde los años 1600 que empezó como a documentarse la historia de la transfusión, hemos venido allanando de muchas maneras, ¿sí? Digamos que si nosotros echamos un vistazo al pasado, nos podemos encontrar que todas las personas que nos conectamos en esta gran red de prestadores de servicios de salud o de personas que nos dedicamos a encontrar la razón para salvarle la vida a los pacientes o al ser humano, encontramos que nos han unido cuatro grandes problemas y es cómo tratamos el dolor, cómo tratamos la infección, cómo tratamos la hemorragia y estos tres grandes retos nos conducen a evitar la mayoría de las muertes que pueda estar en nuestras manos posibles, ¿sí? Digamos que el dolor, de cierta manera, está siendo estudiado y ha sido estudiado y históricamente se ha sometido como a muchas experiencias de éxitos y fracasos que nos ha conllevado al día de hoy a tenerlo medianamente controlado con todo el avance en anestesia que se ha desarrollado. Cuando hablamos de la infección, también han sido muchos desafíos, pero con la asepsia, la antisepsia y los antibióticos hemos también logrado conocer cómo es el metabolismo y cómo podemos mejorar esta parte enfocada hacia todo lo que es antibióticos, todas las soluciones de limpieza, desinfección. Y la hemorragia, pues no puede ser la excepción. Digamos que todos los que conocemos de transfusión sabemos cuáles fueron los inicios, cómo arrancó esto de los animales al ser humano, el ser humano al ser humano. Hay una historia bastante documentada que no es el objetivo de la charla, pero considero que no podemos olvidar de dónde venimos, ¿sí? Eso es lo que nos mantiene, digamos, conectados con el saber hacer y con hacerlo cada día mejor y es conocer esa historia, ¿sí? Venimos de una data bastante atrás y de un desarrollo en los últimos 300 años bastante vertiginoso, donde la tecnología nos ha ayudado a que cada día tengamos este problema de salud mucho más controlado y mucho más en nuestras manos. Como se los decía ahora, pues desde 1628 está documentada los beneficios de la terapia transfusional. Antes de esto, hay cosas, hay albores que uno puede como dilucidar cuando hablamos, digamos, de la costilla de Adán, pues estamos hablando de células pluripotenciales. Y si le ponemos un poco como de ciencia a esto, pues nos damos cuenta que antes de esto estábamos hablando de cuál es el beneficio de este fluido pues tan valioso que es la sangre y cómo al día de hoy vamos ya en inactivación de patógenos pasando por el descubrimiento del sistema BO, por el descubrimiento del ACD, todo lo que tiene que ver con los test de detección de enfermedades, de infecciones que se pueden transmitir por transfusión, las guerras, digamos que las muertes, todo esto nos ha llevado a un avance muy vertiginoso desde más o menos 1900 a hoy. Si hacemos una revisión, digamos que desde el año 1600 hasta 1900 pasaron muchos años para poder llegar a lo que se desarrolló en en las últimas 3 décadas. Y bueno, eso ha sido como el resultado de todos los avances asociados a la tecnología.
de los cuales no nos podemos desconectar ni podemos desconocer, porque a pesar de que nos vayamos a detallar el tema del control de calidad de hemocomponentes, pues no podemos olvidar por qué estamos aquí reunidos, cuál es la razón por la cual nos unen estos temas, y es básicamente esto, ¿sí? El servicio que le dedicamos al ser humano para salvarle o mejorarle su vida, y de dónde venimos, ¿sí? O sea, cuál ha sido nuestra historia, a pesar de que no la vivimos en ese momento, porque estoy segura de que no, pero igual no podemos desconocer de dónde venimos y cómo esto nos ha llevado a lo que estamos haciendo hoy. Básicamente, el propósito de la seguridad sanguínea se enfoca, hay muchas definiciones, hay mucha literatura, pero pues yo considero que lo que nosotros pretendemos cuando hay una terapia transfusional es mejorar la calidad de vida, no solo del paciente, sino de todo su entorno familiar, de toda su red social, de todo su entorno de apoyo, porque pues al tratarse la sangre de un bien común, pues obviamente el impacto es social, y lo que pretendemos nosotros con una terapia transfusional es que ese paciente mejore, salga del hospital o de la clínica con una expectativa de reincorporación, bien sea a su entorno económico o social, mejor de la que llegó al hospital. Y yo creo que nosotros somos responsables de esto, y por más pequeño que sea nuestra tarea en el banco o muy grande desde la terapia transfusional, pues es el impacto para esa persona, va a un nivel, digamos, tridimensional, como lo queramos ver, porque eso impacta a su familia, su entorno, su trabajo, y nosotros debemos procurar cada día que nuestros esfuerzos, nuestra semilla, por más, digamos, que nosotros pensemos que no sea importante, siembre en ese paciente una esperanza de que va a ser una reincorporación a su vida de manera normal, mejor, con la cual llegó a recibir esa terapia transfusional, y la cual nos está entregando. Entonces, esto, digamos que tiene pues muchas aristas, empezando por la selección del donante. Nosotros debemos conocer cuál es nuestra realidad en nuestra zona de influencia, qué tipo de donantes manejamos, qué tipo de prevalencias, de enfermedades de prevalencia tenemos, y de eso depende la seguridad transfusional. La seguridad transfusional, tenemos muchos avances en la tecnología, pero como la sangre viene de las personas y es para las personas, entonces básicamente su seguridad está en las personas. Y es por eso que nosotros debemos conocer el perfil epidemiológico, la prevalencia de nuestra zona de influencia, de esas personas que todos los días se unen a esa acción bonita de salvar vidas y llegan a los bancos de sangre a hacer este acto pues noble de donación. Después de esto viene todo lo que nosotros hemos forjado en nuestros bancos de sangre, un proceso de selección del donante, unas preguntas, unos criterios, una correcta identificación, una estandarización de las pruebas. Es decir, nosotros tenemos un proceso muy bien estructurado, detallado, que nos lleva a sumarle a esa seguridad del paciente, a que el resultado final sea un paciente vivo con una condición de salud mejor y con unas condiciones de reincorporación a su vida diaria de la mejor manera. Si ya llegamos aterrizando un poco al tema que me compete, al cual me han invitado el día de hoy, vamos a hablar del control de calidad de hemocomponentes. Entonces, es teniendo un poco, no perdiendo de vista el para qué estamos aquí y para qué hacemos un control de calidad, ¿sí? Más que revisar las guías que haya en cada país, en cada región, pues no podemos dejar de lado para qué estamos haciendo el control de calidad. Y el para qué es ese componente que el paciente está recibiendo. En realidad, le estoy entregando lo que mi proceso está asegurando que va a cumplir. Yo estoy asegurándome de que
las condiciones de procesamiento, centrifugación, son las que se requieren de obtención, porque todo inicia con la donación de la persona, son lo que espera ese paciente recibir y que sea una dosis terapéuticamente que le vaya a mejorar su condición. Eso es lo que nosotros nos debemos preguntar. Si nuestro sistema de control de calidad en los bancos de sangre está diseñado, estandarizado y hay un seguimiento para garantizar de que en realidad eso que el paciente espera recibir, el médico espera como respuesta terapéutica al paciente, es lo que le vamos a entregar. Más allá de una variable, más allá de un volumen, más allá de un hematocrito, más allá de una conservación, es si lo que nosotros estamos haciendo desde el banco de sangre en realidad está respondiendo a la necesidad terapéutica de ese paciente. Entonces hablamos pues que si estamos hablando de sangre total, estamos nosotros controlando en nuestro banco de sangre que en realidad nuestro personal conozca cómo está configurada la bolsa, cuánto de ACD-CPD tiene esa bolsa para que en realidad ese hemocomponente, esa sangre total no se nos vaya a coagular. Estamos garantizando las revoluciones que debe tener o la constante agitación que debe tener la sangre con ese anticoagulante para que no haya una coagulación. El peso que estoy obteniendo, el volumen que estoy obteniendo de esa sangre total, igual corresponde a la configuración con la cual viene la bolsa. ¿Qué tipo de hemocomponentes tenemos? Los principales pues, son glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crío, pero digamos que para poder, hay muchas variables del glóbulo rojo filtrado, glóbulo rojo lavado, alicotado, plaquetas las podemos obtener en pool, provenientes de sangre total, las podemos obtener por aféresis, un plasma concurrente por aféresis, un plasma fresco congelado derivado de la donación de sangre total, crío precipitado. Si vamos a hablar del control de calidad de glóbulos rojos, pues en realidad las variables que el glóbulo rojo es un hemocomponente que recuerden que nosotros debemos pensar en para qué uso ese hemocomponente, ¿sí? ¿Qué espera el paciente y qué espera el médico tratante o su especialista de esa opción terapéutica? Lo que espera cuando hablamos de glóbulos rojos es mejorar su capacidad de transporte de oxígeno. Y bueno, entonces allí nosotros vamos a ¿qué variables vamos a manejar? Aquí en el país, en Colombia, manejamos el hematocrito, el volumen, que es el necesario para cumplir con ese volumen de hematocrito, el recuento de leucocitos y un cultivo microbiológico, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos, digamos, controlar esas variables, ¿sí? Nosotros, en cuanto al control de calidad o medición de esas variables como hematocrito, recuento de leucocitos, el volumen depende de la estandarización del volumen de sangre total, del recuento de hemoglobina que tenga o hematocrito ese donante previo a la donación y de los protocolos de centrifugación que tengamos estandarizados en nuestro banco de sangre. Aquí pues lo que me parece que debemos hacer un zoom, podemos a 30.000 pies de altura, pero yo considero que tenemos que bajar un poco más, y es el tema del cultivo microbiológico, porque ¿cómo estamos garantizando que nuestro método de asepsia en realidad sí cumple con lo que yo espero como receptor de esa unidad, ¿sí? Nuestro protocolo de asepsia tiene un control en el cual yo pueda cultivar ese brazo del donante y revisar si ese método de asepsia tiene la capacidad de eliminar las bacterias principales que se pueden transmitir por una transfusión. Eso es lo que yo me debo preguntar, porque digamos que más allá de un requisito es pensar el para qué, ¿sí? Entonces, si yo tengo un riesgo de una sepsis, pues bueno, ¿cómo estoy garantizando que ese protocolo de asepsia en el brazo del donante me esté garantizando la eliminación de la flora bacteriana? Entonces, en realidad el cultivo a la sangre total o al glóbulo rojo me puede garantizar ese correcto protocolo de asepsia. Sí, eso es algo que
que os vemos como hacer una revisión un poco más al detalle, ir un poco más allá, digamos, si nosotros revisamos lo que dice ABB se basa en un cultivo en el brazo del donante periódico, donde yo desafío mi método de asepsia con y bueno, y lo pongo a prueba y en realidad me doy cuenta si ese método de asepsia si está funcionando o no. Sí. Entonces, como se veía en la diapositiva anterior, considero que es bueno poner sobre la mesa, retar un poco más el control de calidad que ya tenemos como establecido en los países y llevarlo a ese para qué la terapia transfusional con el paciente. Entonces, en realidad, yo sí le estoy dando a ese paciente lo que el paciente requiere y le estoy entregando una terapia transfusional que le está mejorando su calidad de vida. Digamos que si yo tengo un volumen que no me está cumpliendo con la especificación o tengo una O negativo que es escasa para un paciente menor de edad y tengo un volumen de 220, pero un hematocrito que me cumple, ¿qué pasa con ese servicio clínico? Ese servicio clínico me va a aceptar la unidad, me va a decir no tiene el volumen, es decir, hasta dónde nosotros podemos llegar. En hasta dónde el control de calidad nos va a dar, va a ser esa herramienta contundente que nos va a permitir hacer un uso racional, adecuado y seguro de los hemocomponentes, teniendo en cuenta, digamos, los diferentes desafíos con los que nos encuentra en el día a día de la funcional. Entonces, igual, el tipo biológico que está haciendo en realidad está lo que necesito dar y todo terminarlos o esas ratitos en realcitoquina y para evitar las reacciones adversas a la transfusión, es decir, hasta dónde ese control de calidad yo lo desafío para que tenga terapéuticamente la respuesta esperada en el paciente. Si hablamos de plaquetas, pues podemos obtenerlas por pool, a través de sangre total. Señor, 4 minutos. ¿aló? ¿Me escuchan bien? Sí, lo estamos escuchando. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Ok. 4 minutos. Ok. De presentación, por favor, doctora. Ok, gracias. Entonces, como les decía, con respecto al control de calidad en plaquetas, igual, nosotros tenemos un hemocomponente que se almacena a temperatura ambiente, que su bolsa donde viene tiene que garantizar un intercambio gaseoso para mantener las plaquetas, digamos, allí conservadas de una manera en la cual yo pueda tener una respuesta terapéutica al paciente. Entonces, mi método de asepsia en realidad me está garantizando que en ese hemocomponente que tiene una corta vida y que se almacena a temperatura ambiente, sí me está garantizando que no vaya a haber una contaminación bacteriana. Si hablamos del plasma gelado, bueno, yo en mi servicio clínico, hablando del tema de la reacción transfusional que a todos nos preocupa y es el tema del TRALI, ¿cuáles son esos mecanismos, esas barreras de seguridad que yo puedo tener adicional al control de calidad que ya de por sí es norma para poder evitar que vayamos a tener una reacción indeseable en nuestros pacientes? Entonces, ese control de calidad en realidad el criterio del volumen, del recuento celular, me está dando la herramienta a mí para que yo pueda tener una seguridad transfusional en el momento en que se requiera ese soporte para un paciente y el riesgo de alguna reacción lo tengo de alguna manera mitigado o todos los días estoy trabajando para que sea una barrera de calidad y de seguridad en nuestra terapia transfusional. La indicación de estos hemocomponentes, como lo
como lo veíamos ahora, una transfusión un ordenamiento de una transfusión debe venir acompañado de un criterio médico y de una sensibilización tal donde yo tenga la capacidad de tomar una decisión frente a la condición del paciente, frente a los posibles riesgos a los que yo vaya a someter ese paciente y si en realidad ese control de calidad que yo estoy aplicando para los hemocomponentes me está brindando esa herramienta para tomar una decisión acertada, pertinente y segura para ese paciente. Entonces, contamos con suficiente literatura para tener un criterio controlado de evitar reacciones adversas a la transfusión cuando hablamos de TRALI. Adicional a esto, ¿qué tan preparados estamos nosotros en nuestros países para llevar esos hemocomponentes que pueden generar un riesgo en el paciente, un riesgo terapéutico, para que estos hemocomponentes sean usados en la industria farmacéutica y que tan bien documentados y normativamente hay unos criterios claros para poder hacer uso de este hemocomponente en otras alternativas que también puedan ayudar al paciente? Bueno, hablando un poco del fibrinógeno, pues son los factores de coagulación. Aquí el desafío, digamos, que es sobre todo por la fabricación y qué tanto la cadena de frío, que ya es el siguiente ponente el que va a hablar, nos permite a nosotros hacer un transporte de este hemocomponente por largos periodos de tiempo y cómo garantizo yo el mantenimiento de estos factores durante este proceso. No solamente es importante tener mapeado y retar cada día nuestro control de calidad de hemocomponentes, sino que también debemos tener un control con todos los suministros reactivos, dispositivos médicos que manejemos en el banco de sangre, ¿sí? Esta revisión y esta vigilancia debe ser prospectiva y retrospectiva, dado que la presentación de todos los insumos que nosotros usamos no es unidosis, a excepción pues de las bolsas, pero la mayoría de reactivos viene por presentación de bastantes pruebas y cómo mi sistema que yo tengo allí estandarizado tiene la capacidad de detectar alguna alerta en cualquier camino o fase del reactivo. Debe haber una vigilancia durante la recepción y la inspección, debe haber una vigilancia durante el cargo administrativo, el cargo administrativo al sistema, el CARDES, como lo tengan diseñado, pero debe haber una vigilancia allí, debe haber una vigilancia en el mantenimiento de las condiciones de almacenamiento y conservación de estos reactivos, debe haber una vigilancia activa desde todas las páginas de vigilancia nacional en los países, si hay alguna alerta relacionada con ese reactivo, con ese dispositivo, con ese insumo, y nuestro sistema debe tener la capacidad de hacer un rastreo en tiempo real de todos estos insumos y dispositivos que usamos para la obtención de hemocomponentes y el procesamiento, de modo tal que si existe alguna alerta, sepamos en dónde está el dispositivo o el reactivo, qué cantidad tenemos y cómo vamos a proceder con esto, ¿sí? Esto obedece a un programa de movigilancia, reactivo vigilancia, tecnovigilancia, el cual debe ser en tiempo real y en el cual debemos participar todos los actores que estamos involucrados en la terapia transfusional. No debemos vernos como una isla, sino que, como se los decía al inicio de la presentación, debemos tener muy presente el para qué nosotros estamos día a día haciendo nuestra tarea desde cualquier parte del proceso del banco de sangre. Muchas gracias, eso era lo que les quería compartir. Doctora Sandra, muchas gracias por esta presentación. Recordarles a todos los participantes que en el desarrollo de este curso se han habilitado foros en el campus virtual de salud pública, como ya les mencioné. Los foros están acompañados por los coordinadores, en el caso de la edición en portugués, la doctora Auristela, y en el caso de la edición en español, la doctora Gloria Barco. Y ustedes pueden allí comunicarse con los docentes, intercambiar con los coordinadores, intercambiar preguntas con el equipo docente y dilucidar las posibles dudas o comentarios o aportar comentarios que tengan para estos
para estos módulos y para estos capítulos del curso. Continuamos entonces con la última charla, la última ponencia. Está a cargo de nuestro colega, el doctor Sebastián Ocanian. Él es bioquímico, coordinador de calidad del Centro Regional de Hemoterapia del Hospital de Pediatría, profesor Garrahan, en Argentina. Tiene una experiencia de más de 20 años en sistemas de calidad en bancos de sangre y acreditación de laboratorios. Es miembro del subcomité de calidad de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología y Terapia Celular, y es auditor de esta misma asociación y auditor de la Asociación Americana de Bancos de Sangre. El doctor Ocanian nos va a hablar de buenas prácticas en la cadena de frío, los errores y problemas más comunes desde la colecta hasta el transporte de unidades de sangre. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Mauricio, a la OPS por la invitación. Voy a compartir la presentación. Perfecto, vea la primera, por favor. Ahí se ve bien, ¿no? Adelante, perfecto. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tratar en esta charla, ¿no? Los errores, ¿sí? Vamos a compartir los errores y problemas que podemos tener de cadena de frío desde la colecta hasta el transporte de las unidades de sangre. ¿Qué es la cadena de frío? ¿Sí? Es de alguna manera un proceso logístico, ¿sí? Para asegurar que los componentes de la sangre se conservan y se almacenan y se transportan de manera adecuada, desde la colecta hasta la administración de un paciente. En esta charla yo voy a dar una mirada más de los errores y problemas desde la perspectiva de un centro regional de hemoterapia. O sea, el alcance de esta charla va a abarcar desde la obtención de los componentes de la sangre, ¿sí? Hasta su distribución. Bien, ¿qué problemas podemos tener durante la colecta de la sangre? ¿Sí? Uno de los principales problemas es tener temperaturas ambientales externas, ¿sí? Ya sea altas o bajas, que de alguna manera dificultan la conservación de la sangre entera que recientemente fue extraída. También podemos tener temperaturas de la sangre entera inaceptable o perfiles en el monitoreo inaceptable durante el transporte de esa sangre entera hasta los centros de procesamiento. Tengan en cuenta que cuando tenemos temperaturas ambientales externas altas, eso puede influir en el proceso de enfriamiento que tiene que tener la sangre entera cuando se colecta. La sangre entera tiene que transportarse, según los criterios de la ABB, con la tendencia de ir bajando esa temperatura hasta una temperatura entre 20 y 24 grados centígrados, si es que se va a procesar con esa sangre entera, si se va a fraccionar concentrados plaquetarios, ¿sí? Entonces, cuando tenemos temperaturas extremas altas, si no tenemos contenedores con una buena capacidad de aislación, ¿sí? Podemos tener temperaturas los componentes no se van a enfriar lo que corresponde y no van a llegar a las temperaturas adecuadas, por ejemplo, entre 20 y 24 grados centígrados, ¿sí? Se van a mantener más frías de lo que corresponde, perdón, más calientes de lo que corresponde. Y cuando tenemos temperaturas extremas muy bajas, ese proceso de enfriamiento va a ser rápido, pero a su vez podemos tener un sobreenfriamiento, ¿sí? Y eso genera problemas en la calidad de los componentes. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Bueno, por un lado podemos hacer evaluaciones previas de los sitios de colecta con visitas de personal técnico con conocimiento del proceso, con técnicos calificados,
que evalúen ese sitio de colecta para evitar, para verificar que en esos sitios de colecta tengamos los ambientes, ¿no?, refrigerados, ambientados, ¿no?, y que no tenga características extremas de temperatura, ya sea alta o baja. También tenemos que utilizar conservadoras, ¿no?, recipientes para el transporte de esa sangre entera recientemente colectada con gran capacidad aislante, ¿sí? Hemos visto que a veces las cajas de telgopor que se usan en la rutina, tal vez son cajas de telgopor que tienen poca capacidad aislante, son finas, más finas de lo que corresponde, y esa capacidad aislante baja, ¿no?, genera problemas en las temperaturas durante el transporte de la sangre entera recientemente colectada. A su vez, las conservadoras, ¿no?, los recipientes para el transporte tienen que estar validados, ¿sí?, para evaluar qué cantidad de componentes podemos transportar, ¿sí?, qué cantidad máxima, y los tiempos máximos de transporte, ¿sí?, para garantizar que si uno debe validar que en ese componente, es en ese contenedor que está probando, que está validando, qué cantidad máxima podemos colocar, ¿sí?, y por cuánto tiempo, hasta que llegue ese contenedor de transporte al sitio de fraccionamiento. A su vez, se pueden implementar envíos parciales desde los sitios de colecta, ¿sí?, para evitar la exposición de esos componentes recientemente, vamos a decir, colectados, ¿sí?, y evitar que esperen mucho tiempo esa sangre entera en los contenedores, ¿sí?, que encima, si tienen poca capacidad de aislación, puede haberse afectado el perfil de temperatura. En los sitios fijos de extracción, ¿sí?, en los lugares, no en las colectas, sino en los sitios fijos, también tenemos que mejorar los sistemas de acondicionamiento ambiental. Si tenemos problemas con temperaturas extremas en esos sitios, en los centros regionales o en los bancos de sangre, ¿sí? ¿Cómo hacemos el mejoramiento de los sistemas de acondicionamiento? Bueno, por supuesto, instalar, si no es que no se tiene instalado, aires acondicionados o sistemas centrales de refrigeración, ¿sí? Si hay instalados estos equipos, bueno, realizar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los aires acondicionados, los sistemas centrales. Si hay fallas, si ocurrieron fallas de esos sistemas o aire acondicionados que están fuera de servicio, bueno, cumplimentar el mantenimiento correctivo de esas fallas. También a través de generación de acuerdos o convenios o licitaciones, ¿sí?, cumplir con los mantenimientos preventivos, y los mantenimientos preventivos a través de los proveedores de los servicios técnicos. Estas son diferentes recomendaciones para mejorar el sistema de acondicionamiento ambiental. ¿Qué podemos encontrar durante el procesamiento con respecto a la cadena de frío? Bueno, tiempos innecesarios, ¿sí?, a temperatura ambiente de la sangre entera o de los componentes. Por ejemplo, podemos tener sangre entera, ¿no?, que no ha sido fraccionada y espera innecesariamente a temperatura ambiente ser fraccionada. O concentrados de glóbulos rojos, ¿sí?, que están siendo filtrados y, como se muestra aquí en la foto, están innecesariamente esperando a seguir siendo fraccionados, ¿sí?, en esta fase. A su vez, plasma que ya fue fraccionado del pellet de glóbulos rojos, que está a temperatura ambiente, y esa temperatura ambiente con el plasma ya fraccionado puede generar problemas en la calidad de los factores vamos a decir, factores lábiles del plasma, las proteínas lábiles del plasma, especialmente si con ese plasma se va a producir crioprecipitado. Y a su vez, plasma con crioprecipitado a fraccionar, que puede estar esperando a su fraccionamiento innecesariamente a temperatura ambiente, ¿sí? Esto durante el proceso de crioprecipitación de estos plasmas.
También, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que hacemos para evitar estos problemas? Bueno, por supuesto, la capacitación y la evaluación del personal, para mejorar, para que el personal cumpla con los procedimientos operativos, realizar auditorías internas para evaluar el cumplimiento de los procedimientos y, a su vez, revisar, ¿no? O elaborar los procedimientos operativos si no están establecidos para el correcto fraccionamiento de los componentes con los tiempos máximos de espera en cada proceso. También durante el procesamiento podemos tener, como así teníamos en los lugares de colecta, temperaturas ambientales en el sector de este fraccionamiento u otro sector donde se manipula la sangre entera o sus componentes por fuera de un rango ideal, ¿sí? Que es entre 20 y 24 grados. Temperaturas mayores aumentan el riesgo de crecimiento bacteriano y temperaturas menores pueden aumentar el riesgo de agregación. Entonces, ¿qué recomendamos? Bueno, lo mismo que hablamos en las diapositivas anteriores, un mejoramiento de los sistemas de acondicionamiento ambiental, como ya explicamos con las 4 premisas anteriores, y también recomendamos la implementación de monitoreo de temperatura ambiental continuo, ¿sí? Que tenga alarmas configuradas que estén dentro del rango de aceptación, ¿sí? Las alarmas deberían estar dentro del rango entre 20 y 24, puede estar en 20,5 o 21, ¿sí? Y 23,5 o 23. Como para dar tiempo a que si la temperatura se acerca a esos extremos, ¿sí? Tomar las acciones necesarias para evitar que la temperatura ambiental sea incorrecta. Durante el almacenamiento, bueno, esto ya algo el doctor Sergio estuvo hablando, ¿sí? La desviación de las temperaturas por arriba o por debajo de los límites aceptables, pero de todos los equipos de cadena de frío, como los incubadores de plaquetas, los refrigeradores o heladeras, los freezer, los ultra freezer, ¿sí? Entonces, lógicamente, las recomendaciones son cumplir con el mantenimiento preventivo de estos equipos, ¿sí? Para evitar estas desviaciones que pueden tener los equipos de cadena de frío, cumplir con si estos equipos están con alguna falla, ¿no? Hacer el mantenimiento correctivo, ¿sí? Reparar la falla del funcionamiento de estos equipos, implementar un monitoreo de temperatura continuo, como explicábamos para el caso anterior de la temperatura alta o baja de los ambientes. De la misma manera, implementar un monitoreo de temperatura continuo con alarmas configuradas dentro de los rangos aceptables, ¿no? Para poder tomar decisión, ¿sí? Rangos aceptables que van a depender del tipo de equipo que estamos utilizando, si es una heladera, un refrigerador, si es el incubador de plaquetas o los freezer, ¿sí? Y a su vez, elaborar procedimientos operativos, POEs, ¿no? De uso de cada equipo de cadena de frío, con los mantenimientos preventivos que hay que hacerle, y un POE general de cadena de frío, si es que no se tiene disponible estos procedimientos. En el POE general de cadena de frío se puede establecer cuáles son los rangos de aceptación de cada equipo de cadena de frío, y se puede establecer también cuáles son, en dónde se guardan, ¿no? Dónde se almacenan los componentes de la sangre, las muestras, ¿sí? Los reactivos, de una manera general con los criterios de límites de aceptación y las alarmas. Y a su vez también tenemos que validar o calificar el equipamiento de cadena de frío, ¿sí? Como todo equipo médico, ¿sí? En el caso de los equipos de cadena de frío también tenemos que cumplir con la calificación de instalación, la calificación operativa y la calificación de la performance, ¿sí? Para asegurar que los equipos de cadena de frío funcionan, ¿no? Como corresponde y mantienen la temperatura que corresponde en todo el espacio, ¿no? Del equipo. Y errores y problemas muy frecuentes ocurren durante el transporte de la sangre y de sus componentes, ¿sí? El principal problema es un acondicionamiento incorrecto para el transporte. Por ejemplo, hemos visto
concentrados de glóbulos rojos, como se ve en la foto inferior izquierda, que están en contacto directo con geles, ¿sí? O packs refrigerantes comunes que están congelados, ¿no? Y al estar en contacto directo con geles a menos de 0 grados, los glóbulos rojos, ¿sí? Se hemolizan y eso genera un problema en la calidad del producto. O también hemos encontrado concentrados de glóbulos rojos que se aíslan, ¿no? De refrigerantes comunes a menos de 0 grados, pero con un material con poca capacidad aislante, como hemos visto bolsas metálicas, ¿no? Que se usan, pero estas bolsas metálicas no tienen capacidad aislante. Entonces, estos glóbulos rojos se exponen a temperaturas de menos de 1 grado o 2 grados, ¿no? Si llegan a 0 grado, se hemoliza el glóbulo rojo. También observamos concentrados plaquetarios expuestos a temperaturas mayores, ¿no? A 24 grados, en recipientes inadecuados. Hemos hasta visto en bolsas de nylon, ¿no? Con plaquetas transportadas en bolsas de nylon, lo cual no garantiza que esa plaqueta no se exponga a temperaturas mayores a 24 grados, más que nada cuando tenemos temperaturas de verano, ¿no? O también concentrados plaquetarios expuestos a temperaturas de menos de 20 grados, ¿sí? Por ejemplo, colocadas en la misma conservadora donde hay concentrados de glóbulos rojos. Esos concentrados de glóbulos rojos supuestamente están preparados para transportarse a menos de 10 grados, ¿sí? Y el concentrado plaquetario se coloca en el mismo recipiente de transporte y entonces se puede generar agregación de las plaquetas porque están a menos de 20 grados. También podemos encontrar plasmas congelados que debieran estar congelados y se descongelan durante el transporte. También el problema principal, ¿no? Que explica en realidad los problemas anteriores, puede explicar los problemas anteriores, es la falta de validación de las conservadoras o los recipientes para el transporte, ¿sí? Los recipientes o las conservadoras son un equipo, ¿no? Y se puede considerar un sistema y tenemos que validar ese sistema garantizando que me conserva las unidades que quiero transportar, el tipo de componente que quiero transportar a la temperatura adecuada y por el tiempo máximo que yo voy a establecer. ¿Y cuáles son las recomendaciones entonces para evitar estos problemas? Bueno, usar geles, ¿no? O packs que sean de contacto directo, específicos, ¿no? Para las temperaturas de transporte. Por ejemplo, hay geles con puntos de fusión entre 4 a 8 grados, ¿no? Que se pueden utilizar para el transportar concentrado de glóbulos rojos, ¿sí? No es necesario en ese caso un material aislante de estos glóbulos rojos, pueden estar en contacto directo con esos geles. Y el mismo concepto para concentrado de plaquetas con geles que tengan punto de fusión entre 16 a 24 grados, como son los geles de butanodiol o dodecanol, ¿sí? Estos geles son específicos para el transporte en contacto directo, ¿no? Con concentrados de plaquetas que tienen que ser transportadas entre 20 y 24 grados. Estos mismos geles también pueden ser aplicados para sangre entera que se tiene que transportar de un sitio de colecta a un sitio de fraccionamiento para obtener concentrados plaquetarios, ¿sí? Y para el transporte de plasma congelado, bueno, aquí sí se pueden utilizar geles refrigerantes comunes que están enfriados en freezer o ultra freezer, ¿sí? Porque tenemos que garantizar que esos plasmas congelados no se descongelen. Y con respecto a la validación de los sistemas de transporte, bueno, cumplimentar esta validación, ¿sí? Y para dictaminar el tipo de refrigerantes que vamos a usar, el tipo de materiales aislantes, si vamos a usar algún material aislante, la capacidad de la cantidad máxima de unidades que tenemos que transportar y por cuánto tiempo, cuál sería el tiempo máximo para transportar estas unidades.
También, por supuesto, hacer la capacitación y evaluación del personal para cumplir, para mejorar el correcto acondicionamiento de las unidades a transportar, realizar auditorías internas, ¿no? Como herramienta para evaluar el cumplimiento de los procedimientos, realizar la revisión o elaboración de los procedimientos operativos para el acondicionamiento. Si no tenemos procedimientos operativos, bueno, escribirlos, ¿sí? Disponerlos o revisarlos para modificarlos acorde a las recomendaciones que estamos haciendo. Y por supuesto también una medida ideal podría ser también, si es que si no se está aplicando, es implementar el monitoreo de temperatura continuo, ¿sí? Durante el transporte. Estas son todas recomendaciones para evitar, ¿no? Los problemas que podemos tener en ese proceso. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ahí dejo mi mail y bueno, esperemos a ver si hay preguntas para hacer. Gracias. Estimado doctor Sebastián, muchas gracias por esta presentación, muy amable. Con esto damos paso entonces a la sesión de preguntas. Antes comentarles que este curso de buenas prácticas, curso avanzado de buenas prácticas de manufactura para servicios de sangre, está siendo acompañado con este tipo de seminarios. Este es el tercero y nos queda un último. Estamos en el módulo 11 de apertura de 14 módulos del curso avanzado de buenas prácticas de manufactura. En próximos días comunicaremos la fecha del último webinario. Invito a la doctora Bristela para que me acompañe en la sesión de preguntas y les pido a todos los panelistas, por favor, encender la cámara. Sandra. Adelante, Bristela, por favor. Bom, doutor Sérgio, nós temos Doctor aqui algumas Sergio, questões. tenemos Eu vou algunas fazer preguntas. inicialmente duas perguntas e Yo haré depois dos vou preguntas dividindo iniciales y um después dividindo pelos palestrantes, ok? hacemos una ronda, ¿vale? Na sua fala, doutor Sérgio, Doctor você Sergio, disse que a en su troca de presentación amostra usted dijo que el intercambio de muestras é erro muito grave es porque un a gente error não grave consegue porque nosotros no depois logramos identificar essa después troca, né? identificar este intercambio. Então, com relação a esse erro e os Acerca demais de erros, esto eu gostaria que y o senhor otros comentasse errores, com a yo gente, quiero que né? usted hable con nosotros. Na sua experiência, qual o Bueno, a impacto, través os de su impactos experiencia, ¿cuáles serían desses los erros impactos com de as estos errores amostras con las na muestras rastreabilidade? en la trazabilidad? Bom, o impacto ele é muito grande El porque impacto es muy por grande de la exemplo, trazabilidad porque, por no ejemplo, momento, né, que se coloca a en el amostra do momento en doador donde ponemos la no tubo de muestra um de un outro doador, por exemplo, donante junto al tubo de otro donante, uma pessoa só una sola atendendo 4 persona doadores de uma atendiendo vez, a por 4 exemplo, né? donantes de una sola vez, por Então, quando se ejemplo. coloca aquele tubo, Cuando a gente ponemos consegue aquel tubo, até, é logramos possível até uma rastreabilidade incluso quando a gente hacer vai una checar a trazabilidad tipagem anterior e a gente vê cuando uma discrepância entre a tipagem anterior e a encontramos atual, una né? Mas discrepancia quando os entre dois lo são do mesmo anterior y ABO, actual, pero cuando né, los dos son o del que se mismo deve ABO, fazer? lo que É debe ser quando um hecho, tem uma sorologia o cuando positiva e o outro tem uma tiene sorologia una negativa, serología positiva y né? otra Então, negativa, ¿qué debemos hacer? essa etapa da coleta, ela é uma Esta etapa etapa de la extremamente importante, né? recolecta de Onde muestra, de la toma de cada muestra, es una etapa muy técnico importante, en de donde cada enfermagem ali que vai atender técnico o de doador, ele vai enfermería atender que um irá doador, atender al né? donante tiene que atender Esse un solo doador tem que ter um donante. atendimento Este único, donante tiene que tener separado, una né, para atención evitar única, que essa por amostra separado, para seja evitar que esta trocada, muestra sea né? intercambiada. Então, Así que, é bueno, importantíssimo, né, es ter o importante interfaceamento, que haya una né, dos interfaz dados, de inclusive los do doador datos, também que está sendo incluso coletado del ali, donante, né, nos datos del laboratórios donante de en los serologia laboratorios de e de serología imunohematologia, y de né, inmunohematología. e um cheque, uma rechecagem numa Y supervisão una no setor de coleta, evaluación, una né, supervisión en el daquela sector amostra, de daquele doador, né, toma de la a etiqueta do muestra de doador e a aquel etiqueta donante, una do tubo, etiqueta del donante né? y otra etiqueta en el Ok, obrigada, tubo. doutor Sérgio.
Uma outra questão é se Gracias, doctor existe um Sergio. Otro padrão tema es, ¿hay un internacional patrón para os internacional, critérios de doctor, para los aceitação e criterios de rejeição de aceptación amostras, de ou esses muestras? critérios são ¿O estos feitos criterios son pela realizados unidade, por pelo la serviço de unidad, sangue? por el servicio de sangre? Existe um padrão, né? Hay un No caso patrón. da imunematologia, existe um En el padrão caso que de é inmunohematología, hay un disponibilizado patrón pela ABB, que es né? Então, no manual disponibilizado por técnico da ADB. ABB En el manual técnico de é ABB apontado um padrão, né? muestra un Desde a patrón identificação da desde la amostra, identificación de la muestra, com a con identificação la identificación do doador, del né? donante, O horário, el horario, o horário que foi día, coletado, la né? E fecha y essa hora amostra de está la toma de completamente muestra. Y homogenizada, esta né? muestra está Não está completamente hemolisada, homogenizada, no está inmunizada, lipêmica e está com no volume está adequado, lipidémica y con mas volumen existe adecuado um también. Pero padrão sí, hay un que patrón, é colocado pela ABB, né? Os lo hemocentros cual que está têm impuesto por ABB certificação, que en los buscam ter, centros que tienen certificación, até los que não tenha centros que certificação, mas hasta que que no busca tenga cumprir os certificación, padrões, né? pero intenta Acabam cumplir con los utilizando patrones, o terminan mesmo por critério utilizar de el mismo aceitação e de criterio de rejeição. aceptación y de Principalmente rechazo, as amostras de pacientes, principalmente né? las muestras de Principalmente as amostras de pacientes, pacientes que vêm principalmente de las outros muestras de hospitais. pacientes provenientes de otros hospitales, doctora. Ok, obrigada. Vou passar Muchas gracias. para o Paso doutor la Maurício palabra fazer para outras doctor questões aos Mauricio demais. para que aborde otros temas. Gracias, Auristela. También voy a hacer dos preguntas para los ponentes, la doctora Sandra y el doctor Sebastián. Doctora Sandra, usted mencionó en el control de calidad microbiológico en cultivo. Hay una pregunta de uno de los participantes respecto a si este cultivo debería ser a todas las unidades o hay una muestra y cuál es ese tipo de muestra que se toma para este control microbiológico. Adelante, por favor. Gracias, doctor Mauricio y la persona que hizo la pregunta. La reflexión es consultar o ir un poco más allá de lo que la normativa nacional nos exige. Y yo tomaba como referencia un estándar de IBB donde el cultivo microbiológico se hace es al donante, al brazo del donante. Lo que se hace es, se realiza el protocolo de asepsia tal cual como está estandarizado con los tiempos y la solución desinfectante. Una vez esté el protocolo estandarizado realizado en el brazo del donante, se toman muestras de la piel del donante para desafiar esa asepsia y ponerla en contacto con varias cepas de bacterianas y poder identificar si ese método de asepsia que yo tengo estandarizado tiene la capacidad de eliminar la flora bacteriana de interés que tengo en el banco de sangre. Básicamente es eso. Ese cultivo se hace una vez al mes, lo que recomiendan, ¿sí? Y los resultados pues se van como almacenando, se le pide consentimiento al donante y allí yo puedo validar que en realidad el método que yo estoy usando de asepsia sí me está eliminando la flora de interés en el banco de sangre. Muchas gracias, doctora Sandra. Entiendo que no hay un cultivo a las unidades de sangre como tal. El cultivo de las unidades de sangre es el reglamentario, pues acá en el país, en Colombia, nosotros le hacemos, según la norma que tiene el Instituto Nacional de Salud, al 1% de la colecta total se le hace detección microbiana. Ese es el hemocomponente. Pero adicional a eso, la reflexión mía era como ir un poco más allá, teniendo en cuenta el para qué hacíamos esa detección microbiana. En realidad, lo que nosotros necesitamos comprobar y validar es si ese método de asepsia que estoy usando en el brazo del donante está siendo efectivo para eliminar la flora bacteriana de interés que pueda llegar a contaminar los hemocomponentes. Entonces es como una invitación a que fuera de nosotros hacer lo que normativamente en el país está establecido para el hemocomponente, ir un poco más allá y desafiar el método de asepsia que tenemos estandarizado en el banco de sangre. Muchas gracias. Una segunda pregunta es respecto al plasma de mujeres con más de 2 gestaciones. ¿Cuál es el criterio en general para el uso de plasma de mujeres para transfusión?
Bueno, digamos que si nosotros hemos revisado aquí en la clínica mucha literatura referente al cómo disminuir el riesgo de TRALI y hemos encontrado muchísimas, nada contundente, pero muchos artículos y digamos que muchas estrategias. Particularmente nosotros tenemos estandarizado que solo transfundimos plasma proveniente de hombre o de mujer nulípara. Si tenemos la duda acá frente a la mujer, no sabe si ha tenido abortos espontáneos, entonces descartamos ese plasma. Ese es el criterio que nosotros tenemos. ¿De qué depende el criterio? Depende del tipo de paciente que se maneje en la IPS o en el hospital, si el plasma o el componente plasmático es de uso frecuente porque hay, no sé, hay mucho trauma, se transfunde mucho plasma y el tipo de población, asimismo se puede evaluar la política de uso de componente plasmático proveniente de mujer o de hombre, pero para nuestro caso solo es proveniente de hombre y de mujer nulípara. Muchas gracias, doctora Sandra. Gracias. Doctor Sebastián, Sí. tenemos también dos preguntas. Una pregunta, ¿qué es plasma concurrente? ¿De dónde salió esta definición? Pla- Plasma, ¿cómo? Concurrente. Se refería al plasma que se sacó, como decía Sandra, de aféresis y plasma, ¿puede ser? No sé, Sandra, por ahí. Sí, Doc, así es el plasma proveniente de un procedimiento por aféresis. Perfecto. Y hay otra pregunta, doctor Sebastián, algunos proveedores de sangre mencionan que las unidades de sangre total deben reposar máximo 2 horas para atemperarse y favorecer el funcionamiento del anticoagulante antes de centrifugar. ¿Cuál es su criterio a este comentario? Sí, a ver, la sangre entera que se va a fraccionar, por ejemplo, para plaquetas, como máximo debiera garantizarse que el fraccionamiento de las plaquetas se van a hacer dentro de las primeras 8 horas de haberse hecho la colecta de la sangre entera, ¿sí? Eso es lo que tenemos que cumplir de máxima. Sí, en general se habla de 2 horas desde la colecta de la sangre entera, ¿no? Desde que salió del donante, ¿sí? Un mínimo de espera de 2 horas, porque también se favorece la propiedad fagocítica que tienen los leucocitos para fagocitar las posibles bacterias que haya ingresado, ¿no? Por algún problema en la asepsia del pliegue de codo o una fuente endógena de bacterias de los donantes, ¿no? Que haya tenido una bacteriemia asintomática. Entonces, en sí la respuesta sería procesar después de las 2 horas de haber hecho la extracción de la sangre entera, pero no más de, por ejemplo, 6 horas, ¿no? Para que nos dé tiempo para fraccionar, por ejemplo, para poder hacer el correcto fraccionamiento de las plaquetas, ¿sí? Dentro de las 8 horas totales. Perfecto, muchas gracias. Eso, doctor, sí estamos usando, porque he visto una de las preguntas que decía también cuál sería el tiempo máximo. Eso sí estamos hablando de fraccionamiento con centrífugas, fraccionamiento manual con la técnica de PRP, ¿no? Para el fraccionamiento. Pero también va a depender del proveedor de las bolsas. Cuando se utilizan sistemas automatizados, hay proveedores que establecen que pueden hacerse un fraccionamiento, una producción hacer el fraccionamiento de la sangre entera en forma overnight, o sea, dejando pasar más de 16 horas, ¿sí? Lo que es conveniente para la logística cuando se colectan unidades de sangre entera desde en sitios de colecta, ¿no? Pero esos tiempos están establecidos por el fabricante de los sistemas de fraccionamiento. Perfecto, gracias. Una segunda pregunta es,
en algunos países la norma habla de que la sangre total se debe transportar a temperatura de 1 a 10 grados. ¿Es adecuado cuando se va a enviar el plasma para fraccionamiento? Cuando esta va para fraccionamiento. Perdón, Mauricio, no entendí la pregunta. O sea, Si el transporte de 1 a 10 grados es adecuado para manejar la sangre. sí, sí. Por ejemplo, aquí en la Argentina se establece un límite de transporte entre 2 y 10 grados. En el ABB habla de 1 a 10. Cuando se transporta a esa temperatura, obviamente, tú me dices, para fraccionamiento de plasma, sí, es mejor, ¿no? De alguna manera transportar a esa temperatura que a 20-24 grados, ¿no? Para obtener plasma fresco congelado, por ejemplo. Lo que sí tenemos que, ese plasma fresco congelado, tenemos que obtenerlo y tiene que estar fraccionado y frisado antes de las 8 horas, ¿no? De haberse hecho la colecta de sangre entera, ¿ok? Para tratar de mantener la calidad del producto. Ahora bien, de todas maneras, si se establece que de la sangre entera se va a fraccionar tanto plasma fresco congelado como plaquetas, bueno, la sangre entera tiene que transportarse a una temperatura hacia 20-24 grados, ¿sí? Porque tenemos que priorizar la calidad de las plaquetas, ¿sí? Obtener las plaquetas como corresponde y de alguna manera no va a haber problema siempre y cuando el plasma derivado de esa sangre entera que se produjo plaquetas sea congelado dentro de las 8 horas. Gracias, mi amable doctor Sebastián. Regreso con la doctora Estela. ¿Tienes? Doutor Sérgio, tem uma Doctor pergunta aqui que, Sergio, tengo embora una não esteja pregunta, dentro do tema, mas é aunque uma no está curiosidade involucrada con el tema, pero es de una curiosidad dos participantes, de uno de los que participantes. devido a essa logística extremamente Debido a esta difícil logística na região extremadamente amazônica, complicada né, en la región de la no estado Amazonía, especificamente, en el qual é o estado percentual de de descarte de Amazonas, unidades ¿cuál de sería el sangue porcentaje coletadas de no desechos Hemocentro de de Manaus? bolsas recolectadas en el Olha, Hemocentro de nós temos Manaus? no interior do estado, nós temos 4 cidades que também são hemonúcleos, né? En el Que interior del também estado tenemos produzem 4 hemocomponentes ciudades que e son distribuem hemonúcleos, que producen naquela hemocomponentes y microrregião, distribuyen né? en Mas de esta uma forma geral, microrregión, até pero de una respondi forma aí no general. chat, Yo né? incluso De uma respondí en forma el chat. geral, De una nós forma distribuímos general, 96 mil distribuimos hemocomponentes em 96 2023 mil e hemocomponentes en foram transfundidos 2023, los cuales fueron 66 mil e transfundidos alguma entre coisa, 66 mil né? y De uma forma algo. geral, foram De una esses números forma que general, obtivemos estos fueron no los ano números que passado, de obtuvimos el año hemocomponentes pasado de uma en forma esta geral. región. Hemocomponentes de una forma general, E ¿ok? uma outra questão aqui Otra pregunta es sobre a questão do fiscal acerca sanitário, né? de fiscal Como é sanitario. que o doutor poderia ajudar ou Doctor, indicar ¿cómo ao fiscal usted indicaría sanitário como é que para ele pode el fiscal verificar sanitario? ¿Cómo se um esta persona serviço de podría sangue verificar si un manipula servicio de adequadamente sangre as está amostras? manipulando de forma adecuada las muestras, doctor? Tá, nós temos aqui no estado, né, um Aquí en el trabalho estado da tenemos un Fundação de trabajo de Vigilância e la Saúde, Fundación de da Vigilancia y FVS, que Salud é um de trabalho FBS. Es un trabajo assim excelente, né? excelente. Então, nós tivemos aqui já diversas Aquí oficinas, tuvimos né, varios entre o talleres Hemocentro e a entre FVS, Hemocentro y justamente FBS. trocando essas ideias a respeito do Talleres que aprimoramento do intercambian checklist ideas direitinho. acerca de Então, cómo eles vão mejorar em cada el unidade, fazem checklist. sua Ellos van inscrição, en cada né, unidad, através hacen la verificación do a checklist través da del FVS, checklist e de depois a gente FVS elabora, né? y Nós después temos nosotros acesso elaboramos. também a Tenemos esses acceso relatórios también a e a estos gente elabora um informes plano de y ação nosotros elaboramos un juntamente plan de com o acción diretor en daquela conjunto con unidade, el né? director Para de cumprir, aquella unidad para para resolver lograr as não conformidades que foram solucionar detectadas, né? a Então, a gente fallas já que fueron faz, detectadas. os fiscais Los da fiscales Fundação de Vigilância e de la Saúde, Fundación de também Vigilancia y da Salud Anvisa, né? y Das también autoridades sanitárias, de eles têm uma Anvisa, proximidade autoridades grande com o sanitarias, Hemocentro no tienen sentido una gran posibilidad dessas con el Hemocentro orientações.
gran posibilidad debido al hecho de que son orientados. Nosotros siempre orientamos acerca de los detalles que los fiscales tienen que observar en las manipulaciones de muestras como de hemocomponentes en todo el estado del Amazonas. Obrigada, agradeço. Muchas gracias. Agradeço ao Dr. Sérgio. Quiero e passo agradecer para o al Dr. doctor Maurício. Sergio y paso la palabra para el doctor Mauricio. Gracias, Auristela. Tengo una pregunta y qué pena para el doctor Sergio, dado que es la presentación y tal vez para reforzar, es en torno a la ceroteca. Si puede describir un poco el porqué de la ceroteca, cuál es la finalidad y cuánto tiempo permanece o cuánto tiempo debería guardar el banco y si es de donantes positivos y negativos al tamizaje. Por favor. Nós temos aqui Aquí a tenemos determinação la determinación pelo Ministério da a través Saúde del Ministerio de Salud que todos os todos los hemocentros de recolección tienen que guardar una muestra de todos los donantes por lo menos 6 meses. Es lo que llamamos de ceroteca. Y esta ceroteca irá a servir para el servicio de retrovigilancia. Ese servicio de retrovigilancia, todos los resultados positivos son resultados con hepatitis B, C, sífilis, chagas, son notificados para la autoridad sanitaria encargada y son repetidos, duplicados, repetidos con la muestra de esta ceroteca. Y si hay alguna divergencia, el donante es invitado a venir otra vez para recolectar otra muestra. Así que este sería el objetivo de que tengamos estas muestras para sacar dudas acerca de algún resultado de las pruebas, tanto de serología cuanto de NAT, prueba de ácido nucleico. Muchas gracias. Para donantes, todos los donantes, ¿no? Sim, para todos os doadores. Así es, todos los donantes. Gracias, doctor Sergio. Una pregunta más para la doctora Sandra. Un poco complementando, me confundí, le hice la pregunta al doctor Sebastián, pero respecto al plasma concurrente, cuando este se sella, ¿cómo sale el sello de calidad? ¿Plasma por aféresis o plasma fresco congelado? ¿Cómo se etiqueta este tipo de plasma concurrente? Gracias, Mauricio. Doc, se etiqueta como plasma fresco, plasma obtenido por aféresis, no como plasma fresco congelado. Perfecto, gracias. Una otra pregunta. ¿Cuáles son las actividades específicas para calibrar equipos y diferenciarlo de la validación del equipo? Diferencia entre calibrar y validar, no. Sí, equipos. A ver, son conceptos diferentes. O sea, validación, ¿no? De un equipo. En la jerga ingenieril, ¿no? Los ingenieros hablan de calificación de los equipos, ¿sí? Para hablar correctamente sería la palabra, en vez de validar, calificar. Y la calificación es comprobar que el equipo funciona como debe funcionar, por un lado. Entonces, cuando hacemos calificación de instalación, nosotros tenemos que verificar, nosotros o un servicio técnico al cual contratamos, ¿no? O personal de la institución que sepa técnica, que sepa el uso de ese equipo, que está instalado como dice el fabricante que tiene que estar instalado. Cumple con los requerimientos de instalación. Esa es la calificación de instalación. La calificación operativa es comprobar, ¿no? Verificar que el equipo funciona, ¿no? Que yo aprieto la tecla Start y se emprende. Si es una centrífuga y tiene que tiene un display que dice 1000 revoluciones por minuto, tengo que chequear con un tacómetro, ¿no? Un aparato que tiene 1000 revoluciones por minuto. ¿Sí? Que si yo entro a un aparato que tiene un software y para entrar al sistema, yo tengo un manual, cumplo con el manual, el software funciona como dice el manual. Esa es la calificación operativa del equipamiento, ¿sí? Y la calificación de la performance o del desempeño es
cómo ese equipo funciona para lo que yo voy a usarlo, ¿sí? Si es una centrífuga y yo voy a hacer un método de Ficoli-Pack, tengo que verificar, haciendo comprobaciones con una muestra, que la separación de Ficoli-Pack funciona como corresponde y da los resultados que corresponden. Si yo estoy usando una centrífuga refrigerada, una centrífuga para fraccionamiento, tengo que probar con bolsas de sangre entera y hacer el fraccionamiento y hacer el control de calidad de los productos para ver que esa centrífuga refrigerada, ¿no? Para fraccionamiento me obtuvo componentes de la sangre con la calidad que yo necesito. Y eso es la calificación del desempeño, ¿sí? Y la calibración, ¿sí? Conceptualmente se podría decir que es un método, ¿no? Para constatar que la medición, ¿no? Lo que mide o lo que muestra un aparato, un dispositivo, cuánto se acerca a un valor verdadero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto de la verificación de las revoluciones por minuto, yo con un tacómetro patrón, ¿no? Estoy verificando y si lo estoy haciendo en las condiciones que corresponde o un servicio técnico lo está haciendo con las condiciones que corresponde, está en realidad de alguna manera calibrando porque está viendo cuánto error hay en la medición de las revoluciones por minuto. Esto también se puede aplicar al mismo concepto a cuando estamos haciendo una calibración de las micropipetas que se utilizan para pipetear un volumen, ¿sí? La calibración, el informe de la calibración lo que nos va a decir es cuánto errado está la medición de ese aparato o ese dispositivo o ese equipo, ¿sí? Ahora, no tiene que ver con, eso no significa que incorpore el ajuste, ¿sí? de ese error. Solamente la calibración va a decir cuánto está desviado, ¿no? Con respecto a un patrón. Pero la calibración sería una parte, ¿no? de una calificación de un equipo, por ejemplo. No sé si fui claro. Perfecto. Muchas gracias. Doutor Gracias. Maurício, Adelante, eu Auristela. gostaria de Doctor lembrar Mauricio, me gustaría recordar participantes a los que no nosso participantes curso que avançado, a lo largo de nuestro curso esse avanzado, tema sobre este gestão tópico de acerca equipamentos, de onde se fala gestión de de equipos, en calibração, donde de hablamos de classificação, calibraje, etc., calificación, está no módulo etcétera, 6. esto fue abordado Capítulos en do el módulo módulo 6 6, especificam capítulos del e módulo dão 6. Ahí os están todas conceitos las aí que o orientaciones doutor acerca de los Sebastian conceptos adiantou aqui para que el doctor nós. Sebastián acaba de resumir. Muchísimas gracias, Auristela. Con esto estamos entrando a la última parte de nuestra presentación. Recordarles a todos los participantes que el curso de buenas prácticas de manufactura, los cursos de buenas prácticas de manufactura introductorio y avanzado están disponibles en el campus virtual. Agradecerles a los ponentes por estas interesantes compartir de experiencias, de buenas prácticas en la selección de muestras, posibles errores y problemas en las pruebas de inmunomatología y la investigación de infecciones transmitidas por transfusión, a cargo del doctor Sergio. A la doctora Sandra, el control de calidad interno de componentes, suministros y reactivos, retos y propuestas, y al doctor Sebastián, las buenas prácticas en la cadena de frío, los errores y problemas más comunes desde la colecta hasta el transporte. Agradecerles también a todo el equipo técnico de la OPS, a nuestros colegas Lice, Fran y Gerardo, y obviamente a nuestros colegas que están apoyando la coordinación de estos seminarios y del curso, Gloria Barco, Auristela, que me acompaña, y Virginia, que es nuestra educopedagoga que trabaja con nosotros en Mancomunado. Señores ponentes, muchísimas gracias por esta participación y por compartir nuestras experiencias. Les agradecemos. Igualmente agradecemos a nuestros colegas de Anvisa, tanto Cristian Costa como Joao, que han estado acompañando el desarrollo del curso de buenas prácticas de manufactura y acompañando la conceptualización de estos seminarios.
Recordarles que en el web, en el chat, dejamos los dos links para los cursos de buenas prácticas de manufactura, versión español, versión portugués. Muchas gracias a todos. Feliz día, señores ponentes, participantes, muchísimas gracias. Nos veremos en otro seminario avanzado en el marco del curso avanzado de buenas prácticas de manufactura. Feliz tarde para todos.